que por problemas de copyright tengo que ir parando poquito a poco el vídeo, ¿de acuerdo? Porque si no me bloquean el vídeo. Yo soy especial y como yo lo hago tan bien, pues YouTube me tiene muy controlado el canal y sí que es verdad que si no hago las cosas como ellos me piden, me bloquean el vídeo y yo sé que lo hago bien. Entonces, pues claro, hay que ir parando, ¿de acuerdo? Es lo que hay. Aquí abajito, de todas maneras, tenéis el vídeo original del cual vamos a reaccionar, ¿de acuerdo? Pero si queréis pasar un buen rato, pues quedaros. Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. En esta ocasión vamos a reaccionar, porque no vamos a descubrir porque ya lo tenemos en el canal. Vamos a reaccionar, vamos a analizar a José José con su tema del altar a la tumba. Recordaros, si aún no lo habéis hecho, por favor suscribiros, dar la campanita. En la campanita pondrá las notificaciones. Le dais a todas, el botón unirme lo tenéis al ladito, que el botón unirme, si os podéis unir para coger alguna membresía del canal, para colaborar con el canal, estupendo, porque así gozaréis de diferentes beneficios. No podéis colaborar con el canal, no pasa absolutamente nada, seguimos tan amigos y con tan buen rollo que tenemos en el canal. Tenéis aquí abajito en la cajita de descripción todas mis redes sociales donde os podéis poner en contacto conmigo, ¿de acuerdo? Y todos mis links a los covers, a las canciones inéditas, los links de listas de reproducción que hay en el canal, descubriendo cantantes mexicanos, descubriendo cantantes argentinos, en fin, ahí tenéis toda la información que necesitéis, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con José José, del altar a la tumba. Vamos allá. Te dije que te extraño, te dije que te quiero y que me gusta mucho el color de tu pelo. Buah, es que ha empezado tan deprisa que no me ha dado tiempo a hacer absolutamente nada de nada. O sea, no me ha dado tiempo a hacer absolutamente nada. Solo simplemente deciros que tiene una delicadeza cantando impresionante, pero como siempre, o sea, como siempre. Me recuerda muchísimo al vídeo que tenemos también en el canal, de acuerdo a la reacción que tenemos en el canal del Triste. Él siempre empieza las canciones con las manos aquí delante, no sé por qué, ¿vale? Son cosas pues eso, pues que son cosas, pues manías, entre comillas, ¿no? Que bueno, pues que él tiene, ¿no? Y con la cabecita así hacia el lado. Así que, oye, curioso. Ha empezado muy a toda leche, no he podido distinguir. Dije que tu alma y mi vida se juntan. Ni mi vida se juntan. Es una voz entera, luego sale con una voz de cabeza, o sea, se ha ido de una voz entera a una voz de cabeza. Él sube y baja también lo que le da la gana a este hombre también. Que siempre seré tuyo del altar a la tumba. Eso es una voz entera muy de cabeza, ¿vale? Que siempre seré tuyo del altar. Ay, es un pasacho desde la voz de cabeza. Ha hecho casi tirando a falsete. No es falsete, cuidado, ¿eh? Hay que distinguir la voz de cabeza con la voz de falsete. Ahora mismo no la voy a hacer porque estoy un poquillo aún fastidiada de la garganta, pero hay que diferenciarlo. Del altar. No es lo mismo que del altar. O sea, es como el falsete es más arriba de cabeza, ¿de acuerdo? Del altar es mucho más arriba. Pero es voz de cabeza lo que hace, totalmente. Te dije que te extraño. Te dije que te extraño. Además, un vibrato en medio de la frase, muy bonito también. O sea, no acostumbramos mucho a escuchar cantantes, ¿vale? Que tengan el vibrato o sea, en medio de la frase, la verdad, no acostumbramos mucho. Pero los que lo hacen es porque tienen un manejo brutal del aparato fonador, totalmente. O sea, Te dije que te quiero. ahí lo ha hecho todo al unísono, porque ya ha hecho ahí varios vibratos. Te dije que te extraño, te dije que te quiero. Ahí lo ha terminado la frase toda lineal. Te quiero, para no meter más vibrato. O sea, yo creo que es lo que os comento, ¿no? Un manejo brutal de todo su aparato fonador, totalmente. Lo que en verdad es blanco sin ti parece negro.
interpreta mucho la canción también. Yo creo que una canción, como siempre os digo, ¿de acuerdo? Un cantante la tiene que interpretar. ¿Cómo interpreta? Metiéndose en la canción totalmente, porque sí que es verdad que claro, un cantante no que tenga que haya vivido lo que está cantando, ¿vale? Pero sí que se tiene que meter en el papel. O sea, es como también como un pequeño actor, para que me entendáis, ¿de acuerdo? Para poderlo vivir y para poderla transmitir al público, ¿no? Que está detrás, que está abajo, ¿no? Entonces yo creo que, pues eso, que esto José José lo hace muy, muy, muy bien. Juega con unas dinámicas muy bonitas y por eso transmite tanto. Que tu alma y mi vida se juntan. Una voz de cabeza. ¿Habéis visto el gesto de las manos? Lo que os comentaba antes. O sea, tiene esa manía, entre comillas, ¿vale? De tener las manicas así juntas y de cantar siempre con la cabeza hacia el lado. No me preguntéis por qué, pero se sentía cómodo el hombre y así lo hizo. Que siempre seré tuyo del altar a la tumba. Que siempre seré tuyo del altar a la tumba. Baja, sube, sube, baja, venga, arriba, abajo, para arriba, para abajo, todo lo que quiere. Y regula muy bien esos vibratos los regula extraordinarios. Está concentrado totalmente en lo que hace, está concentradísimo totalmente en lo que hace, o sea, es excepcional. Te dije que te extraño, te dije que te quiero. ¡Buah! Es que es brutal, brutal, es brutal. Yo creo que, a ver, aparte de la calidad del sonido que tiene este vídeo concretamente, que se escucha como una pequeña distorsión, ¿de acuerdo? Porque yo creo que no está muy bien regularizado el micrófono. Son dos micrófonos, ¿de acuerdo? Más la potencia que él tiene de voz. Cuidado. O sea, cuidado, cuidado. No sé el técnico de sonido cómo estará. Se estará tirando de los pelos, seguramente, porque para la potencia de voz que tiene José José, lo que está haciendo en este momento, y tener dos micrófonos, eso es brutal para un técnico de sonido, ya os lo digo. No se escucha, no se escucha, hay trocitos que no se escuchan muy, 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 muy tenues, ¿no? Muy, muy bien puestos. Lo que en verdad es blanco sin ti parece negro. O sea, lo que parece blanco será de negro. Termina de negro. Él sabe perfectamente dónde meter los vibratos y los mete en medio de una frase. O sea, los mete en medio de una frase, totalmente. Y ya ni hablamos del manejo que tiene de respiración. O sea, las frases que él puede llegar a cantar de un tirón totalmente extraordinarias. O sea, extraordinarias. Te dije que tu alma y mi vida se buscan. Ahí ha hecho también más vibratos, ¿os habéis dado cuenta? La misma frase con el mismo aire, o sea, toda la frase con el mismo aire. O sea, es brutal, excepcional. Que siempre seré tuyo. Que siempre seré tuyo. Le hace mucho sentimiento, le pone mucho sentimiento. No sé si, yo creo que esto no era, ya no era no es ningún festival, ¿no? O sea, era una presentación que hacía de la canción, ¿no? Creo intuir, ¿vale? Que era una presentación de la canción que hacía en alguna sala. No sé ni el año ni nada de lo que se hizo, no sé, no tengo ni idea. Del altar Del altar. Eso es muy, 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 muy mexicano. Mexicano. Claro que sí. Es que lo controla perfectamente todo lo que hace. a la tumba. O sea, es perfecto, perfecto. O sea, es perfecto.
Perfecto, jugando con las dinámicas que él juega y con los recursos que él tiene en la voz, es perfecto. Él sabe perfectamente dónde terminar un vibrato, dónde comenzar un vibrato y, sobre todo, dónde colocarlo. O sea, es que ya no es empezar un vibrato y terminar un vibrato y dónde, sino el dónde, en qué frase colocar ese vibrato. Es muy difícil, ¿vale? Es muy difícil. Y luego las frases tan larguísimas que hace con la misma aire. O sea, con la misma aire. Es brutal, brutal. Esta canción es preciosa, preciosa, la verdad es que es preciosa. La escucharé después porque sí que es verdad que después siempre escucho las letras en mi casa porque ahora estoy para analizar y pues eso, reaccionar un poquito a los cantantes que vamos introduciendo y que ya tenemos en el canal. José José una vez más nos ha sorprendido, evidentemente, claro, como siempre. Yo no sé cuántas reacciones tengo de él en el canal, pero de hecho es que siempre ha tenido una acogida excepcional. Esperemos que esta también haya tenido y tenga buena acogida. Y lo dicho, hasta aquí la reacción de hoy. Muchísimas gracias por haber estado conmigo en el canal, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta reacción y un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo. ¡Mua! Chao.